gracias a la licenciada González por los datos del sector de 2024 presentados. Pasamos entonces a la última parte del programa del día de hoy, pero no por eso menos importante. El panel se llama La importancia humana y económica de la seguridad vial en el país, causas y consecuencias de los accidentes de tránsito. Para ello quiero presentarles a quien nos apoyará en la moderación el día de hoy, el licenciado Víctor Pozuelos, el licenciado en Turismo Sostenible de la Universidad del Valle. Tiene un MBA de la ESI School of Management, una maestría en Marketing y Gestión Comercial de la EAE Business School y Universitat de Lleida, Barcelona. Tiene 15 años como miembro de Consejo de Administración de Aseguradora La Ceiba, del cual es actualmente gerente general. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña el día de hoy Carmen Salguero. Ella tiene 25 años de experiencia en el campo de desarrollo humano, formulación e implementación de políticas públicas, programas y proyectos para la prevención y recuperación de contextos de crisis, procesos para el fortalecimiento institucional. Es coordinadora de la Comisión de Salud en Fundesa y líder en la formulación de propuestas técnicas para fortalecer las iniciativas de ley y reformas institucionales vinculadas a salud pública, seguridad social, fortalecimiento institucional y capital humano. Es ingeniera en alimentos, graduada de la Universidad del Valle. Bienvenida. Nos acompaña también el doctor Francisco Coma. Él es médico y cirujano. Fue gerente de riesgos humanos de Seguros El Roble y gerente general de Centros Hospitalarios La Paz de 2014 a 2019. De 2020 a 2021 fue viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y posteriormente ministro de Salud de 2021 a 2023. Bienvenido. Y damos la bienvenida también a Juan Carlos Botrán, empresario guatemalteco, director de Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala, miembro de la Comisión de Políticas Públicas de la FIA, graduado de diversos programas educativos relacionados con la seguridad vial, Universidad del Delft, Unitar, Pons Seguridad Vial en España. Bienvenido. Gracias. Dejo entonces en la coordinación al licenciado Pozuelos. Adelante. Más al año 2023. De estos 5.7 millones, 2.6 millones son motocicletas. De estos 5.7 millones, 2.4 millones están en la ciudad capital. Pero a ver, este parque literal trae consigo una serie de estadísticas de accidentes de tránsito, estadísticas de lesiones, estadísticas de muertes, que pues definitivamente causan un gasto a la salud pública y a la seguridad social. Quisiera entrarme de lleno al tema de juego y quisiera preguntarle al doctor Francisco cómo estos accidentes de tránsito afectan la salud pública en Guatemala y si los motoristas son los más afectados por ellos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por darme la oportunidad de participar en este foro. Hace aproximadamente 2 años y medio, en una entrevista que se me hizo, me atreví a calificar los accidentes de tránsito como una epidemia en Guatemala. Desde el año 2021, después de la pandemia, vimos un crecimiento significativo en el volumen de pacientes que demandaban servicios del Sistema Nacional de Salud. Y esta ha sido una cifra incremental año con año. El crecimiento puede estar alrededor de un 15 a un 17% del número de consultas en emergencia atendidas por año. El sistema en el año 2023 atendió un total de 35,000 a 36,000
atenciones derivadas de accidentes de tránsito, de las cuales más del 54% se derivaban de accidentes de motocicleta. Muchos de ellos, desgraciadamente, pacientes jóvenes. Sabemos que la incidencia en accidentes de tránsito con personas lesionadas están en los rangos de 5 a 29 años de edad. Y el volumen es de alrededor de 20 pacientes diarios que están siendo atendidos en las emergencias de los distintos hospitales. La red hospitalaria de Guatemala es una red hospitalaria que desgraciadamente ha centralizado la atención de casos complejos única y exclusivamente en 2 hospitales, y en los últimos 2 años se amplió la atención con un objetivo de descentralizar y desconcentrar algunos servicios como la atención de pacientes de neurocirugía hacia hospitales de la red como Escuilapa, Chimaltenango y algunos otros, en donde existían los especialistas para poder brindar los servicios. La situación viene a ser que hoy por hoy este tipo de pacientes, sobre todo en los 2 hospitales principales, el volumen de atenciones puede estar alrededor de 9,000 atenciones en cada uno de los hospitales principales por año, y esto tiene una carga sobre el presupuesto de cada hospital que puede oscilar entre un 35 y un 40%. Voy a poner un ejemplo: un hospital Roosevelt que tiene alrededor de 900 millones de quetzales de presupuesto anual, tiene un gasto directo en la atención de pacientes derivados de accidentes, entre ellos, como les decía, principalmente los de motocicleta, de alrededor de 350 millones de quetzales al año. ¿Qué sucede con el Sistema Nacional de Salud? Sucede que es imposible para un Sistema Nacional de Salud que tiene una asignación de presupuesto anual dentro del presupuesto general de la Nación cubrir este crecimiento no controlado o no atribuible a enfermedades que son predictivas. ¿A qué me refiero? La demanda en la atención de un paciente accidentado requiere asignación de recursos humanos, de medicamentos, de tiempos de sala de operaciones, de encamamiento, que no necesariamente se corresponden a lo que hoy tenemos como capacidad en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, tenemos impactos directos. Uno es sobre el gasto, el presupuesto. Otro tiene que ver como un daño colateral para el resto de pacientes que son atendidos en estos hospitales, porque estos pacientes requieren atenciones urgentes que tienen que ir a sala de operaciones, muchos de ellos, y por lo tanto se generan listas de espera para la atención de otro tipo de patologías. Significa entonces que estamos poniendo en riesgo la vida de un segmento de población importante de Guatemala. Desgraciadamente, muchas incidencias que tienen que ver con los accidentes de tránsito es que se generan en cabeceras departamentales o en rutas principales, y los pacientes son trasladados a hospitales usualmente regionales o departamentales en donde no existe toda la capacidad instalada. Yo estoy hablando de un impacto presupuestario de alrededor del 40% en los hospitales de referencia, en los 2 principales, pero no es menos valorable que los hospitales más pequeños hoy están dedicando entre un 25 y un 30% también de su presupuesto para la atención de pacientes. Los pacientes, el sistema básicamente los divide en 3 grandes grupos. Uno son los pacientes de baja complejidad, pacientes de mediana complejidad y pacientes de alta complejidad. Lo menciono porque el paciente de baja complejidad es el que usualmente tiene lesiones leves, llega a la emergencia, es atendido y es automáticamente dado de egreso con recetas para poder continuar un tratamiento en casa. Estos representan alrededor del 40% del total de los pacientes atendidos derivados de emergencia. Luego tenemos un 33% de pacientes con lesiones de mediana complejidad. Los pacientes con lesiones de mediana complejidad son aquellos pacientes que van a requerir atención quirúrgica, reducción de una fractura, colocación de una
placa o de un clavo, o sea, intervenciones que pueden tener una estancia hospitalaria que puede llegar hasta 15 días. Estos son los de mediana complejidad y están los de alta complejidad. Los de alta complejidad son pacientes que exceden con mucho cualquier estancia hospitalaria. Tenemos pacientes que pueden estar en un hospital alrededor de 6 meses, dependiendo del tipo de lesión. Pacientes, muchos de ellos con traumas cráneoencefálicos o fracturas múltiples, muchas de ellas muy complejas, y por lo tanto son pacientes que tienen largas estancias hospitalarias. Por mencionar costos, una atención de un paciente de baja complejidad puede estar, de acuerdo a los números que yo visualicé en el 2003, y perdón, disculpen la no exactitud de los datos, pero el Sistema Nacional de Salud, y Carmen Lucía lo sabe muy bien, tiene un déficit enorme en el sistema de registro y control de costos. Es muy malo. Hay una lucha eterna que se debe realizar, y lo menciono porque creo que es parte de lo que yo quiero agradecerle a Fundesa y el esfuerzo por llevar tecnología al Sistema Nacional de Salud, aunque hay mucha resistencia. Pero un paciente de baja complejidad puede tener un impacto en costo de alrededor de 2.000 quetzales por su atención. Ya un paciente de mediana complejidad puede tener un costo promedio de 5.000 pacientes diarios y puede estar entre 8 y 15 días, dependiendo de la patología. Y los de alto nivel de complejidad son pacientes que durante su estancia, y si son pacientes que van a ser sometidos a cirugías craneoencefálicas o que tienen múltiples fracturas, estos pacientes pueden tener costos que fácilmente exceden el $500,000 de quetzales por cada uno de ellos. ¿Qué sucede? Sucede que entonces es el impacto directo en costo, es el impacto indirecto que tiene para el resto de pacientes, pero luego también el Sistema Nacional de Salud no tiene la capacidad de planificar derivado de estas incidencias. Si ustedes quieren trabajar con un presupuesto de gobierno y su planificación está estipulada con 7, 8 meses de antelación y se dedica los últimos 3 meses del año a hacer los ajustes para proyectar las variantes que puedan tener sobre las desviaciones que han tenido en los distintos grupos de gasto, los accidentes de tránsito llevan a niveles de consumo de todos los insumos de un hospital a procesos sumamente acelerados que no se empatan con la capacidad de reposición de ese inventario. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas de las cosas que se habla del Sistema Nacional de Salud es del desabastecimiento. Ese desabastecimiento muchas veces obedece a esa incapacidad para poder planificar sobre la base de los imprevistos. Creo que este es un problema creciente. ¿Por qué? Porque sabemos que el parque vehicular, sobre todo a nivel de motocicletas, está creciendo de una manera significativa. Sabemos que las regulaciones existentes no se cumplen. Y por lo tanto, el único resultado final que desde el Ministerio yo visualizaba era un impacto totalmente negativo y una incapacidad para poder brindar las atenciones de manera adecuada, con la implicancia que tiene también de que al no atender de manera pronta, oportuna a estos pacientes u a otros pacientes, vamos a tener que trabajar con las complicaciones o con efectos adversos no esperados, lo cual incrementa el costo. Problemática que de alguna manera podría abordarse, pero no es desde el lado asistencial. No va a haber recursos suficientes nunca en un sistema nacional de salud como Guatemala, como el de Guatemala, para poder brindar la atención que todos estos pacientes requieren, sobre todo porque este incremento del número de pacientes anual es muy significativo. Perdón, solo para complementar. Lo que estás diciendo, Francisco, es únicamente la atención inmediata. Efectivamente. Pero la cantidad de personas, sobre todo motoristas, que tienen lesiones, amputaciones, estaba oyendo unos datos en donde eran de 6 a 8 amputaciones diarias. Así es. Esa es gente que va a pasar de la columna de productor a consumidor de recursos de la familia, no del Estado, porque el Estado... Entonces,
también está ese componente que es muy, muy importante. No es solo los 300, 400 millones que decías. Esta gente va a requerir apoyo perdón, era solo para... Así es. Sí, efectivamente, la consideración es, porque yo efectivamente lo estaba viendo en este momento solo desde la perspectiva asistencial, pero el impacto directo. Porque, miren, la parte asistencial tiene cobertura supuestamente gratuita, pero hay muchísimos insumos que los hospitales no tienen. Entonces el impacto directo al bolsillo del paciente y de su familia es inmediato. El paciente que tiene un accidente y que necesita una prótesis, un clavo, tiene que comprarlo él. Y eso no va a bajar de 10,000 quetzales. Y si vamos sumando algún antibiótico muy especializado que el hospital no tenga, tiene unos costos implícitos enormes sobre el bolsillo. Ya luego veremos la parte, el impacto social, que es enorme. Es decir, efectivamente, pacientes que pierden empleo, que tienen que ser sujetos a rehabilitación y que el Sistema Nacional de Salud no ofrece rehabilitación dentro de su estructura. Entonces, efectivamente, son consideraciones, es un universo muy complejo, pero del cual debemos aprender. Y sobre todo porque creo que existen oportunidades que hoy se discutirán tanto en el foro como en el grano. Gracias. Definitivamente esos accidentes y las consecuencias que usted mencionaba van derivados a una falta o una escasez o tal vez una falta de fuerza en un programa de seguridad vial. Juan Carlos, ¿qué debemos hacer para implementar una estrategia de seguridad vial en Guatemala y quiénes deben participarla? ¿Quiénes son los actores para que esto se lleve a cabo? El tema de la seguridad vial está ampliamente estudiado alrededor del mundo para el que lo quiera estudiar. El que quiera aprender, hay suficientes ejemplos exitosos en el mundo. Creo que en Guatemala lo que pasa es que nos quedamos con que yo puedo, el ego, ¿verdad? Probemos a ver qué pasa y por eso es que estamos como estamos. Entonces tenemos que salir a aprender qué es lo que están haciendo los otros países, pero también tenemos que ser un poquito inteligentes, ¿verdad? Yo he oído mucha gente que dice, vamos a estudiar a Europa, ¿qué es lo que están haciendo en el tema de la seguridad vial? Es otro mundo completamente distinto, pues. Tuve la oportunidad de ir a Vietnam hace un par de años, una hora, y yo ya estaba, pero asombradísimo del orden y desorden que ellos tienen y demás. Entonces también tenemos que ser realistas. No somos Europa, no somos Norteamérica, no lo vamos a hacer, no tenemos las mismas características económicas, sociales, culturales y demás. Lo tenemos más desde el lado de Asia. Entonces vamos a aprender qué es lo que están haciendo. Hay buenos ejemplos de ahí. ¿Cómo empezamos un proceso de planificación y quién? Bueno, esa es una de mis metas, ahí lo tengo en mi to-do de este año, tratar de juntar al empresariado. Ya llevo suficiente tiempo en este tema como para realizar que el sector público tiene suficientes trabas, suficientes complicaciones como para que asuman esta tarea. Además que cuando uno ve, o cuando yo he visto trabajando con casi todas las entidades de gobierno, es una mentalidad muy cortoplacista, ¿verdad? Sus ideas de proyectos son de 9 a 12 meses, porque ese es el periodo que van a estar en esa silla, ¿verdad? Pero los proyectos de seguridad vial son de largo plazo. Por ejemplo, el tema de la revisión técnica vehicular. Eso es un tema importantísimo. O sea, no podemos seguir manteniendo ese crecimiento de parque de vehicular con chatarra. O sea, no se puede. Ese es un proyecto que tomará 3, 4 años en lo que se conceptualiza y se planifica y todo. Es un animal de mediano plazo, digamos, pero el Estado no tiene mentalidad de tan largo plazo. El sector privado sí lo tiene. Además que nosotros tenemos la capacidad de aprender mucho más de lo que tiene el sector privado.
el sector público, perdón. Entonces, creo que ahí es en donde el liderazgo del empresariado es crítico, por eso es que estamos haciendo una asociación empresarial de seguridad vial y básicamente la idea es incorporar a todas las empresas que están comprometidas, que están interesadas en promover temas e iniciativas de seguridad vial para que trabajemos juntos. Y lo hemos hablado, lo hemos visto en muchos ámbitos en Guatemala, ¿verdad? Cada quien hace sus cositas y son iniciativas aisladas y lo que sea. Este es un tema muy grande. La OMS declaró los accidentes viales una pandemia hace 20 años. O sea, este es un tema de hace muchísimo tiempo. No lo habíamos querido ver. Nos atropelló el crecimiento de las motocicletas, el crecimiento de los vehículos también, porque también es fuertísimo. No le quisimos poner atención y ahora es una crisis. Veo los datos del ONCET en donde dicen 2.800, 2.900 muertos al año. Yo creo que fácil es el doble. Hay un subregistro. Es un subregistro importantísimo, pero no se le pone la atención. No veo al sector público dándole la atención que se merece, pero sí lo veo desde el sector, ya lo estoy viendo desde el sector privado. Lo vimos el año pasado en el Congreso de Seguridad Vial que organizamos con AmCham y con Fundesa. Muchas empresas que ya están realizando la inseguridad vial no solo desde la perspectiva de su flota, que eso era lo que se oía hace 5 años, están empezando a realizar el efecto que tiene en sus colaboradores y la responsabilidad que tiene el empresariado con sus colaboradores, ¿verdad? De que sean mejores conductores y todo. Pero también lo interesante es que últimamente lo he visto más desde la perspectiva de cómo el empresariado ve su rol de cara a un mejor país, en un tema que nos afecta a todos, como es la seguridad vial. Entonces, creo que el sector privado está en una posición muy importante y como te decía, pues bueno, ese es uno de mis to-dos para este año, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí le dejo la inquietud a Germán, que llevamos añales de estarlo hablando y pues bueno, toca echar punta. Estaba leyendo un poquito acerca de cómo en España hay un programa muy interesante de seguridad vial 2030, el cual pues está muy amarrado al esfuerzo entre el Estado y la iniciativa privada. Y creo que es muy importante que debemos tomar en cuenta es que el Estado en este entonces tome en cuenta desde el kinder hasta el bachillerato para que estudien la escuela vial. O sea, uno de los principales pilares de nosotros que tiene el primer lugar la educación. Y creo que también nosotros, con el esfuerzo del Estado y la iniciativa privada, podemos lograr este tipo de Sí. Una pequeña participación. Yo, en lo que decía Juan Carlos, en relación a este proceso de toma de responsabilidad por parte de la iniciativa privada para abordar un tema que es de seria gravedad a nivel nacional, es importante. Pero yo creo firmemente en que hay que fomentar la cultura en el Estado, de que el Estado puede funcionar en alianzas público-privadas que verdaderamente le den significado a muchos de estos proyectos. Creo que en la medida que estos problemas se visibilicen, porque el tema es visibilizarlos, desgraciadamente, si no se visibilizan, el Estado no va a tomar conciencia. Entonces, yo abogo mucho porque creo firmemente que una mejor Guatemala es posible en la medida que el sector privado logre establecer alianzas con el Estado, fomentando una mejor cultura, una mejor educación. Nadie habla mucho o lo dejamos escondido, pero la incidencia del paciente que tiene un accidente o que llega al hospital después de un accidente de tránsito tiene mucho que ver con el alcohol. Y no castigamos el uso de alcohol. Realmente, entonces hay muchísimo trabajo y comparto.
educación, es fundamental, pero esa alianza público-privada puede ser factible. Gracias. Carmen, ¿cómo considera que se pueden reducir los accidentes de tránsito luego o bajo una estrategia de seguridad vial? Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. La pregunta es súper importante porque no tenemos una estrategia de seguridad vial. Entonces, escuchando aquí a mis compañeros de panel, la pregunta es, nos tenemos que hacer, ¿qué tiene que pasar en Guatemala para que tengamos una estrategia de seguridad vial? Versión 1, versión 2.0, X a la N, que es natural y orgánica la evolución de estas estrategias. Lo que es inaceptable es que en Guatemala se muera una persona cada 4 horas o menos, principalmente en vehículos de 2 ruedas, de motocicletas. Principalmente estamos perdiendo hombres jóvenes entre los 15 y los 35 años. Este segmento de edad o el grupo etario en moto, no solo, pero en moto, el 80% de los fallecidos el año pasado iba en moto. Y el 75% de estos fallecidos en moto iban a exceso de velocidad bajo influencia de alcohol. Sin casco. Posteriormente, los datos, que por cierto es otra cuestión inaceptable que en el mundo de hoy con la tecnología no tengamos mejores datos para poder entender el contexto y planificar acorde. Doctor Coma, no puede ser que año con año no se pueda aprender de la epidemia que se está viviendo y que se pueda planificar acorde. Otra cosa es que hay presupuestos limitados y que se tenga que hablar de un costo de oportunidad. Ahí me estoy metiendo en su campo, pero ese 40% de gasto hospitalario en los accidentados que llegan a las emergencias no se repone. No se repone. Entonces, ¿qué pasó con la mujer con cáncer de mama que no fue tratada? ¿Qué pasó con la cirugía que tenía programada una persona que vive en el Quiché? Simplemente les dicen, no hay recursos, váyase a ver qué hace. Entonces, esa costo-oportunidad respecto al impacto de los accidentes de tránsito es un tema enorme que sí es responsabilidad del gobierno atender. En el tema de la pregunta de una estrategia de seguridad vial, justamente es lo que nosotros abordamos el año pasado en el Congreso de Seguridad Vial, en el cual la GIS fue parte importante, patrocinador también del mismo en 2 años consecutivos. Hablamos del tema. Yo voy a citar aquí a Juan Carlos, que nos ha enseñado mucho el tema. Es verdad que hay que invertir en programas de educación y concientización de la sociedad, de empezar desde los chiquitos, programa de enseñar a conducir. Aquí cualquiera llega a una tienda, saca una moto solo con una tarjeta de crédito o con el efectivo, se va con su moto y a la vuelta de esquina ya se accidentó. Entonces, aprender a conducir, la conciencia ciudadana, es verdad, pero hay un tema enorme que sí ha tenido impacto en otros países, que es el respeto, hacer respetar las reglas de tránsito. Y aquí están quitando las multas. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, en qué universo cabe que un sistema que está interconectado por conductores, por vías y por condicionantes externas como el clima, por ejemplo, pueda funcionar si hay reglas pocas y luego viene el Congreso y las elimina? ¿Qué incentivos hay entonces para cumplir reglas que de un plumazo deciden quitarlas? Hay una corresponsabilidad y ahí es donde viene la educación vial. No es un derecho adquirido que yo agarro mi carro, mi moto y salgo a la calle y quítense porque aquí vengo yo. Es una obligación, así como es un derecho. Entonces tenemos que poder tener normas y reglas claras y hacerlas cumplir.
Y el año pasado en el Congreso una de las conclusiones fue la SAT levantó la mano como institución y dijo, yo voy a liderar en el ámbito de acción e influencia que me compete el tema de la revisión vehicular de los vehículos que ingresan al país. Hemos visto por las calles y carreteras carros amarrados con tape, ¿sí? Que van de lado, con el timón a la derecha y un montón de... Eso es un tema que puede ser de corto plazo, que puede ir dando mejorías a este ecosistema de caos y desorden y siniestralidad que vivimos en Guatemala. Entonces, para no alargarme mucho, creo que sí tiene que ver a la otra variable, y con esto termino, es la calidad de nuestras vías. En Fundesa se ha hablado desde hace años de la importancia de tener infraestructura vial de calidad, empezando por el diseño. Pero si ya tenemos malas carreteras, ¿qué hacemos? Bueno, señalizámosla bien. Y después de señalizada, control de velocidad. No son retenes de pipiripau, donde viene para uno y le piden la licencia y váyase. Tiene que ser con cadencia, como en otros países donde cada cierto kilometraje hay un policía o varios policías tomando control de la velocidad. El 80% de los accidentes de tránsito fatales es por exceso de velocidad en el vehículo que se le ocurra. Pero si a eso le combinamos tuk-tuks en las carreteras, motos en las carreteras, bicicletas en las carreteras, sin señalización, mal construidas, entonces tenemos la tormenta perfecta para esta crisis de mortalidad y discapacidad que estamos viviendo actualmente. Juan Carlos nos responde. Sí. Sí. Hay una idea súper sencilla dentro del ámbito de la seguridad vial de cómo entrarle al tema. Básicamente tenemos los tres elementos principales de las vías, los conductores o usuarios, los vehículos y las vías. Y la idea es que el sistema tiene que estar diseñado de tal manera que verifique que todo recurso que entre al ámbito vial tenga una capacidad mínima. ¿A qué me refiero con esto? Que el conductor tenga una educación, tenga los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas para poder ser un buen conductor. Que el vehículo tenga condiciones mínimas de calidad y de funcionamiento, elementos de seguridad y lo que sea, para poder tener menos riesgo o meterle menos riesgo al sistema. Y lo mismo con las vías, que las vías estén conceptualizadas, diseñadas y construidas con elementos de seguridad. O sea, ese es el primero. El sistema y las autoridades tienen que verificar que esos nuevos elementos que entren a la vía tengan condiciones mínimas. Pero después de eso, el sistema tiene que verificar que se mantengan bien, que ese conductor siga siendo un buen conductor, ¿ya? Porque la licencia no es una licencia para hacer locuras, o sea, hay que mantenerse como un buen conductor, ¿verdad? Y por eso es que están los radares y están las multas y todo eso. Desde el lado de los vehículos, por eso es que se tiene o se debiera de tener la revisión técnica vehicular. Son máquinas y se deterioran. Entonces debiera de haber, como hay en muchos países, Costa Rica lo tiene desde hace 20, 25 años, una revisión en donde todos los años llevamos los vehículos a verificar que todo esté bien. Es para beneficio de uno también, ¿verdad? Y lo mismo con las vías. Están las auditorías viales para verificar que las vías sigan siendo bien mantenidas y que cumplan ciertos estándares. Es así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo decía Carmen. Aquí, lo que pasa es que la ley de tránsito es del 96, 97. Ha tenido muy pocas modificaciones, ni qué decir de la última, ¿verdad? Pésima.
Pero aparte de eso, hay una serie de regulaciones que ya están, que son buenas. Y un poco lo que decías, en el Automóvil Club hicimos un estudio hace un par de años, año y medio atrás, en donde vimos cuál era la calidad de las placas en los vehículos. Medimos 9 puntos del país. 7% de los vehículos tenían placas deficientes. No estaban en condiciones, vemos las motos que lo ponen en la lodera, pintadas, tapadas o lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Es impunidad, es falta de control y las autoridades no hacen nada al respecto. Entonces, desde un lado tenemos a una ciudadanía con indicios anarquistas y una autoridad que no hace cumplir esa regla. Es bien sencillo, la regla está ahí. Hay que tener la placa en lugares indicados, apropiados, no se pueden modificar ni nada de eso. 7% no lo cumple, eso es un montón. El otro estudio que hicimos fue de las luces. 11% de los vehículos tenían luces deficientes. Y esto, por la manera en que teníamos los fondos para hacer el estudio, fue únicamente de día. Entonces, eran vehículos que tenían luces LED, que tenían luces exageradas y ese tipo de luces, o sea, que no tenían luces. No pudimos ver los que tenían luces que no servían. Eso hubiera sido otro número, pero solo estos eran el 11% del parque vehicular que no tenía luces apropiadas. Entonces, de nuevo, la idea de nosotros de este estudio era ver cuál es el nivel de cumplimiento de las reglas. Acá rato hablo con autoridades, no hombre, ustedes que hay que cambiar las reglas. No hay que cambiar las reglas, hay que hacerlas cumplir. O sea, hay que cambiar reglas, estoy totalmente de acuerdo, muchas. Pero si las autoridades no tienen el hábito de hacerlas cumplir, ¿de qué sirve tener unas grandes reglas que no se van a hacer cumplir? Entonces, creo que ahí es en donde hay que empezar. Los ciudadanos tenemos que entender que hay un contrato social que se llama Constitución, leyes, reglamentos y demás, y la tenemos que cumplir, no es opcional, ¿verdad? Pero como seres humanos nos encanta faltar a las reglas, ¿verdad? Para eso están las autoridades, para hacerlas cumplir, ¿verdad? Antes que eso, es quién hace las reglas. Y tener una visión y que esas personas, y ahí creo que ahí de nuevo el sector privado puede tener mucha injerencia, es ¿qué país es el que queremos tener? ¿Queremos tener un país ordenado? ¿Queremos tener un país seguro? ¿Queremos tener un país en donde estamos tranquilos de noche cuando salen nuestros hijos de que vamos a poder dormir en paz? ¿O vamos a dormir estresados porque vamos a recibir la fatídica llamada que nadie quiere? Entonces, empieza desde la visión, o sea, ¿qué país es el que queremos? Y de ahí tomar acciones hacia eso. Las acciones no son tan difíciles, lo que pasa es que hay una masa ciudadana muy, muy compleja, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Del lado de la parte de la infraestructura, Carmen, ¿qué rol han jugado las inversiones en la infraestructura vial para reducir estos costos de esos accidentes de tránsito? El país está en un momento ideal para dar ese salto cual y cuantitativo en materia de infraestructura vial. Tenemos una red de carreteras que no se ha renovado en 30 años, lo cual da una oportunidad, y esas cosas son de corto plazo, que es lo que identificamos el año pasado. Aquellas palancas que se pueden jalar, que se pueden mover en el corto plazo para que la ciudadanía podamos sentir mejoras, bienestar en las calles y carreteras. Estas auditorías, vamos a hablar sobre las carreteras que ya tenemos. No están no fueron bien construidas, están en ciertas condiciones
de poco mantenimiento o nada, se deterioran. Pero en estas auditorías de calidad de carreteras se identifican estas necesidades, puntos críticos, y arrojan lo que todos sabemos, porque solo basta ir a X y ver dónde son los accidentes, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Capital, en las carreteras hay puntos críticos que necesitan ser intervenidos. Entonces está la oportunidad de mejorar lo que ya se tiene con acciones de señalización y control. Y de nuevo, señalización y control, mejora del estado de la capa asfáltica, por supuesto, pero estamos viendo que esto está tomando un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué puede hacerse más rápido? Señalización, líneas, barandas y control de velocidad. Qué buena. ¿Te puedo explicar? Te puedo dar una hipótesis. El dinero de la señalización no es prioridad. Así es. Se gasta el dinero que está planificado para la señalización en otras cosas dentro del esquema de la construcción de una carretera y se gastó. Y cuando llegan al final del presupuesto no alcanzó para la señalización y por eso tenemos tantas carreteras sin señalización. Por eso digo que ahora con un esquema de una ley de infraestructura vial y una disposición, más evidente y una presión ciudadana contundente sobre la necesidad de mejorar nuestras carreteras, es de invertir en carreteras mejor diseñadas, mejor construidas, señalizadas, pero luego viene el control de la velocidad y perdón, insisto, tiene que haber sanciones. El que no cumpla las reglas no maneja, se le quita la licencia. Eso es la licencia por puntos. Todos aquí hemos ido a otros países donde si usted no cumple las reglas va perdiendo puntos y ustedes que son aseguradoras no es sujeto de seguro. Correcto. ¿Por qué? Porque no cumple las reglas, señor o señora, ¿verdad? Entonces aquí esa permisibilidad, ser tan laxos en estos temas nos ha convertido en un país caótico. Pero hay una oportunidad, insisto, este es el momento en que todos podamos aportar en esa infraestructura vial prioritaria que fue aprobada la ley hace 2 o 3 meses en el Congreso para poder ser actores y vigilantes de que se incluya una señalización. Exacto. Tenemos un nuevo ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte, creo que es. Pero este es el año crítico. Si no lo logran hacer este año, el año entrante cada vez se va perdiendo la curva y la atracción política y de capacidad de actuar. Entonces este es un año que esperamos ver que se vayan moviendo las cosas. Doctor, usted, para su experiencia, tanto en el sector público como privado, ahora están las aseguradoras en parte pública o en el Ministerio de Salud. ¿Cómo podemos las aseguradoras apoyar a que este sueño que tenemos, como decía ahí, Juan Carlos, ¿verdad? El to-do list, se lleve a cabo el tema de la seguridad vial y todo eso? Gracias. Bueno, para mí es muy claro. Yo creo que el sector asegurador está tomando un nivel de importancia en el mercado, a nivel empresarial, pero a nivel social también, asumiendo una responsabilidad de pago y coberturas en áreas tan significativas como son los gastos médicos, que verdaderamente se han convertido en alguien que debe ser oído. Yo creo que desde la perspectiva de la AGIS se ha presentado uno a uno varios proyectos relacionados con la asegurabilidad de las personas que circulan en vehículos, un seguro de accidentes que pueda de alguna manera reducir la siniestralidad que provoca una incidencia de esta naturaleza. Yo creo que esa voz que cada vez más pesa en nuestra sociedad, como lo es el mercado asegurador,
debe hacerse sentir más a nivel de lo político. Sé que no es fácil, y menos en un país como Guatemala, donde hay tantos intereses dispersos. Pero creo que llega el momento en donde hay que unirse en relación a proyectos de beneficio para el país. Y aquí de verdad estamos hablando de un costo enorme para Guatemala, en vidas perdidas. Pero luego tenemos una movilidad social derivada de los accidentes que nadie ve. Hay familias que tienen movilidad social de niveles de clase media a pobreza derivados de un accidente, o que tienen deslizamiento o movilidad social de pobreza a indigencia derivados de un accidente. Imagínense el costo económico para el país que representa esto. Es un impacto enorme y no lo queremos ver, no lo hablamos, lo ocultamos. Y yo creo, exacto, es que es eso, Juan Carlos lo mencionó, tengo un accidente, voy a estar 6 meses fuera de la posibilidad de trabajar. ¿Quién me va a sostener en un trabajo? Nadie, si no soy alguien que tenga un seguro social. No, el Sistema Nacional de Salud es simple y sencillamente un parche en este país, que claro, atienden más del 59% de la población, pero realmente no es una solución, es básicamente asistencial. No tiene un factor preventivo que debería de tener una participación fundamental en el sistema de seguridad vial. Por otro lado, considero que otro factor fundamental es cómo nosotros, como Sistema Nacional de Salud, podemos ser más eficientes. Y Carmen Lucía lo decía, ¿cómo es posible que un Sistema Nacional de Salud no tenga la capacidad de planificar sus gastos futuros? Creo que desde la perspectiva del apoyo de la iniciativa privada, y aquí hablo del mundo de las compañías aseguradoras, en donde hacen valer su peso como agentes económicos importantes en el mercado, que ofrecen una solución para descargar costos directos al Estado, porque eso es importantísimo, no lo quieren ver, pero tener seguros que den coberturas, aunque sean chiquitas, le quita una carga significativa al Estado en el proceso o en el manejo, o por lo menos defiende la tranquilidad de la familia mientras el paciente se recupera. Entonces, participación de la compañía aseguradora, considero que por su peso, por su trascendencia en Guatemala, en la sociedad guatemalteca, deben de tener una mayor incidencia política sobre lo que actualmente se hace. Yo te tomo esa y te subo la apuesta. Sí, la industria de seguros es importantísima y hay que escucharla, pero yo creo que más importante que eso tenemos que escuchar a la ciudadanía. Es la que está pagando los platos rotos y demás. El año, ¿cuándo fue, Paula? 23. En el 23, la FIA nos dio fondos para hacer un estudio de percepción ciudadana con respecto al seguro obligatorio. No sé si se le hicieron la presentación a los asociados, y si quieren, pues cuando quieran la podemos hacer. Fuimos a preguntarle a la ciudadanía qué pensaba acerca del seguro, de los seguros, su interés de tener un seguro obligatorio, el SOAT, como se le llama. 93% de las personas decían que sí querían y que veían que era importantísimo que Guatemala tuviera uno. Se entrevistaron a distintos tipos de personas, motoristas, vehículos livianos y demás. El grupo que menos estaba de acuerdo con eso eran los taxistas, que ellos querían el 87% decían no, perdón, solo el 87% decían que sí. 87% es todavía bastante alto, todos los demás estaban en los 90. Entonces creo que la ciudadanía ha hablado al respecto. Algo que decía Francisco, había un dato ahí, estoy tratando de bajar libros. ¿Cómo se le preguntó a la gente, si usted está involucrado en un accidente, quién debiera de pagar?
el responsable o el Estado. Y había la siguiente pregunta: ¿quién paga en verdad? Yo, mi familia, Así es. la tarjeta de crédito, el crédito, un préstamo. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que la ciudadanía cree y la realidad. Entonces creo que esos mensajes son los que tenemos que mandar a las autoridades. Yo estoy convencido, las autoridades hacen únicamente aquello que la ciudadanía les exige. Y por alguna razón, no sé, no hemos sido suficientemente fuertes. Entonces está ese estudio que se hizo, creo que fue un excelente estudio. El año pasado en el Automóvil Club hicimos un estudio de percepción ciudadana de la seguridad vial. No fue enfocado al seguro, pero amplio. Hicimos una pregunta acerca del SOAT. ¿Usted considera que es bueno o malo que un conductor vaya con seguro? 95% creo que fue. Decía que es bueno que que los conductores vayan con un seguro. Entonces, dos estudios distintos van en la misma línea. En ese estudio, pues bueno, que en su momento estamos terminando de hacer la presentación, hicimos una previa en el Congreso el año pasado. Cuando quieran la podemos hacer aquí con ustedes. La gente está desesperada. Gente que decía, mire, hicimos encuestas en Guatemala y en Escuintla, les dábamos, fue en gasolineras y les dábamos un galón de gasolina por el tiempo y lo que sea. 10, 15 personas dijeron, mire, yo no quiero el galón, simplemente me quiero expresar. Simplemente estoy sorprendido que alguien esté preguntando el tema, que alguien lo esté estudiando, yo le quiero hablar. Fue buenísimo porque el estudio le llamábamos Voces Ciudadanas para la Seguridad Vial. Y entonces la gente necesita tener esa voz, necesita ese grito de ayuda de cara a las autoridades públicas y privadas, para que trabajemos en conjunto de cara a un mejor país en un tema que o sea, yo creo que ni la guerra interna tuvo tantos muertos como están generando las vías. Y va creciendo y seguirá creciendo. Si no cambiamos lo que estamos haciendo, seguirá creciendo. Entonces, la ciudadanía, creo que tenemos suficientes estudios y tenemos suficientes ejemplos de cómo la ciudadanía necesita ese cambio, ¿verdad? Apoyando siempre el tema del SOAT, aparte de la ayuda que da al sector público, también es un mecanismo totalmente de apoyo económico a las Así es. O sea, absolutamente. Entonces, apoyo mucho y gracias por tu interpretación al respecto. Ahora, metemos un poco, Carmen, en el tema de políticas y normativas. ¿Cuáles serían las políticas públicas y normativas necesarias para una implementación de una adecuada estrategia de seguridad? Perdón, Víctor, no te voy a responder esa pregunta. Quiero hacer énfasis en el SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Es la herramienta que va a tener impacto en el corto plazo en las familias, en la ciudadanía y en el sistema público de salud, en el IMSS. Estaba haciendo números rápidos aquí. El San Juan de Dios se gastó, gasto operativo 432 millones de quetzales en atender accidentes de tránsito el año pasado. San Juan de Dios, Roosevelt 550 millones. Correcto. Y otros hospitales de la red pública, sin incluir más. al IX, porque no tenemos datos, son otros 500 más. Estamos hablando de 1.500 millones de quetzales que se fueron en atender a 2.500 personas, 2.500 personas de 11 millones que necesitan y dependen de sus servicios públicos de salud. Ojo que no he hablado del IX. Y después está todo lo privado, que atienden algunos seguros y otros que no tenemos datos porque no tienen nada y se endeudan y todo. Entonces,
el sentido estratégico, económico, financiero que tiene el SOAT debe de ser absolutamente claro. Y ese es el esfuerzo que queremos, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? De hacer este llamado acá en este foro, porque tenemos que trabajar juntos para armar una propuesta y llevársela al presidente. No digo al ministro de Salud, es al presidente de la República, porque esto es una, como decía Juan Carlos, no ha habido más muertos en la historia de Guatemala que los que está arrojando anualmente los accidentes de tránsito. Pérdida de vida, pérdida de años útiles, pérdida de productividad, de ingresos. A nadie le gusta estar horas en un trancón, en una gran cola que llega hasta Escuintla porque hubo un accidente y un fallecido trágico en Amatitlán. ¿A quién le gusta hacer 11 horas hasta a Puerto Barrios? ¿Qué economía es viable con este tipo de situaciones? Entonces el SOAT debe ser y está sobre la mesa. Tenemos que trabajar juntos para llevar una propuesta viable a lo chapín, porque no podemos hacer copy-paste de Colombia ni de Costa Rica. Tenemos que trabajar juntos para poder llevar esta propuesta pronto al despacho del presidente. Porque de más está reiterar que es la solución para reducir las pérdidas económicas de todos los agentes económicos involucrados, tanto la persona involucrada en el accidente, o sea, la víctima, el sistema público de salud, el ICS, ustedes, las aseguradoras, etcétera. Entonces, hay un llamado aquí para la acción, ¿verdad? Trabajemos juntos para esto y de una vez anuncio, vamos a tener una reunión que vamos a organizar de manera conjunta, la segunda edición, porque el año pasado lo hicimos, pero a los 6 meses cambió de ministro de Salud, sobre el SOAT. Sobre el SOAT, con expertos que nos van a venir a explicar, pero ahora la vuelta de tuerca tiene que ser, ya no hablemos del modelo colombiano, hablemos del modelo que funcionaría en Guatemala. Sí. Muchas gracias, Carmen, excelente intervención. No sé si alguien de ustedes tiene un mensaje para cerrar el foro, si hay algo adicional que no hemos discutido. Yo 10 segundos, primero para agradecer, segundo creo que es fundamental, y le reitero, las compañías aseguradoras y los distintos sectores involucrados deben presentar una propuesta a la brevedad para que el seguro obligatorio de accidentes sea una realidad en este país. Si no, por lo menos desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, en 2 años colapsa, porque no hay capacidad de construir otro hospital con el tamaño que tiene el Roosevelt o el San Juan de Dios, ni presupuesto para hacerlo funcionar, y los accidentes van a saturar todos estos servicios. Sí. Gracias, doctor. Entonces, cerramos el foro. Muchas gracias por su atención, aunque están todavía con nosotros. Gracias a los señores panelistas. Un gusto, de verdad, haber conocido primeramente y haber compartido con ustedes esta hora de esta discusión. Gracias, de verdad. Muchas gracias.